Escuela Sabática en este proyecto patrocinado por Editorial Sé Feliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Llegamos a la lección número 4 para el sábado 27 de enero y el título es El Señor oye y salva. El versículo de memoria que nos propone es Salmo 34, versículo 17. Dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Bueno, una de las realidades que quiere expresar la Escuela Sabática en este día es la paradoja que se da entre un Dios que es creador, un Dios que es infinito, un Dios que es omnipotente, omnipresente. Imaginaos, un Dios así y sin embargo un Dios lo suficientemente cercano como para acercarse y escuchar. Esto en teología se habla de la trascendencia de Dios y la inmanencia, ¿no? Es un Dios trascendente, pero también es inmanente, también está presente, también está entre nosotros. Y lo bonito de los salmos es que describen esa doble realidad, describen la majestad del Dios de los cielos, un Dios que está allí, pero un Dios que también está aquí, que es un Dios cercano con todo aquel que le invoca. Y precisamente los salmos tienen esa riqueza porque son vivos, son unos salmos, los salmos son versículos, oraciones y se dirigen a un Dios real, a un Dios cercano, a un Dios que nos acompaña. En ese sentido, la respuesta a ese Dios también es muy cotidiana. Es una respuesta de fe que se aferra a Él y que camina en el día a día de una forma muy práctica. No necesariamente lejana, trascendente, en ese sentido distante, sino una fe práctica, cercana y del día a día. Continuamos con el estudio de la Escuela Sabática. Vamos a la lección del domingo. No fueron encubiertos de ti mis huesos. Nos plantea la situación que seguramente hemos vivido de intentar ayudar a alguien y no saber cómo. O notar que alguien está intentando ayudarnos, pero que no lo está haciendo de la forma que realmente necesitamos. Pues bien, eso no cabe con Dios. La realidad es que Dios es un ser que lo sabe todo, que conoce, en el caso del salmista, conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro, conoce todo. Del salmista así se expresa en los diferentes salmos. Por ejemplo, dice el Salmo 139, no se puede ocultar ni siquiera en el vientre de su madre. El conocimiento de Dios abarca el tiempo, abarca el espacio, abarca la totalidad. Y sin embargo, el hecho de que Dios nos conozca de esa forma, mucho más que nosotros, antes de que existiéramos incluso, y conociendo nuestro futuro, a pesar de eso, no hemos de sentirnos mal o deprimidos o desanimados, porque claro, que alguien diga Dios me conoce completamente con nuestra naturaleza caída es un poco difícil de digerir. Sin embargo, la realidad de los salmos es que presentan ese Dios que conoce todo y aún así quiere ayudar. Y aún así está presente. Dios no forma parte del universo en términos panteístas, o sea, Dios no está vinculado con el universo que ha creado, sino que Él lo crea y lo sostiene y sin embargo ama a todas sus criaturas. Y de alguna forma los salmos nos van a hablar de esta realidad, como decíamos ayer, de la trascendencia y la inmanencia de Dios, y nos va a hablar de ese Dios que lo conoce todo y sin embargo nos ama, y sin embargo está con nosotros. Y lo que produce esto en el salmista es nada más y nada menos que una confianza renovada en un ser tan maravilloso. Continuamos con el estudio de la Escuela Sabática. Vamos con la lección del lunes 22 de enero, la seguridad del cuidado de Dios. Bueno, este concepto es muy cercano a nosotros porque la necesidad de sentirse cuidado, pues para empezar la inventó Dios. Diseñó nuestro cerebro de una forma que necesitemos sentirnos cuidados, que necesitamos sentirnos seguros. Y precisamente los salmos hablan de un Dios así, de un Dios que cuida, de un Dios que es cercano, de un Dios que está respondiéndonos incluso cuando clamamos desde lo profundo, cuando estamos abatidos, cuando estamos en lo más profundo de nuestra existencia. Un ejemplo lo encontramos en el Salmo 121, donde hay un montón de expresiones que hablan de esta realidad. El hecho de que diga que Dios no dejará que tu pie resbale, ¿no? Que tu pie resbale. Bueno, es una metáfora, el pie tenía que ver con el caminar y resbalar obviamente con la inseguridad, con la caída. Así que esta metáfora nos habla de la seguridad que Dios da al mundo. La imagen del Señor como guardián de Israel, pues ¿qué transmite? Justamente la constante vigilancia y el cuidado protector de Dios. Nos habla también de la sombra, el Señor es tu sombra.
evoca la columna, ¿no? La columna de fuego en Éxodo, o esa nube también que protegía. En ese sentido, el Señor brinda refugio a cada uno de nosotros y esto trasciende también el tiempo y el espacio a lo largo de toda la historia. La mención en el versículo 5 de que Dios está a nuestra diestra, la diestra implicaba la fuerza, implicaba la acción, así que hay un Dios que transmite cercanía, que transmite el favor de lo divino. O la protección de Dios en el versículo 6, donde habla de que Dios preservará a sus hijos de todo mal, ni el sol ni la luna, preservará entrada y salida. En fin, es un ejemplo, un salmo precioso, ¿verdad?, que nos habla del cuidado y la protección divinas que tanto necesitamos y que tan cercanas son a nuestra verdadera existencia. Si el salmista confiaba en Dios, la invitación que nos hace la Biblia es a confiar nosotros también en Él. Continuamos el estudio de la escuela sabática ya en la lección del martes 23 de enero. El Señor es un refugio en la adversidad. Se nos invita en este día a meditar de forma especial en el Salmo 91 y a explorar todas las expresiones que hay allí que nos hablan justamente de refugio, nos hablan de un lugar seguro. El salmista, ¿verdad?, que se enfrenta a un montón de problemas diferentes en su vida, se dirige a Dios que se presenta como refugio. Y en ese sentido hay una frase muy bonita que me gusta en la escuela sabática. Dice: la confianza es la decisión deliberada de reconocer el señorío de Dios sobre nuestra vida bajo todas las circunstancias. Y añade un matiz: si la confianza no funciona en medio de la adversidad, no funciona nunca, no funciona en ninguna ocasión. O sea, si no podemos confiar en Dios en la adversidad, entonces no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque confiar cuando las cosas van bien es fácil. Y en el Salmo 91 hay un montón de metáforas, como decíamos. Aparece la idea de abrigo, la idea de sombra, refugio, fortaleza, alas, escudo, defensa, habitación. Todo esto son imágenes que eran muy cercanas a la gente de esta época, en este periodo de la historia, incluso hoy, pero de forma especial en esa época, representaban símbolos de refugio, ya fuese protección del sol, protección del viento, de la lluvia, un escudo en una lucha en medio de la guerra. Sin embargo, en la escuela sabática se centra en una última metáfora que es preciosa y tiene que ver con estar bajo la sombra de tus alas. Aparece en el Salmo 17, Salmo 57, Salmo 63. Qué bonita figura, bajo la sombra de tus alas. Aquí evoca a una ave, un ave madre, femenino, un ave madre que cuida con esa ternura maternal a los pollitos, a las criaturas que tiene. Y en ese sentido llama mucho la atención que el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, no tenga ningún reparo en representarse a sí mismo con esta metáfora de un ave que cuida, que protege. Y de hecho aparece en Éxodo como un águila y el propio Jesús, ¿verdad?, como gallina que junta a sus polluelos bajo sus alas en Mateo 23. Es maravilloso que tengamos un Dios así, que no le importe reflejarse, presentarse de una forma poética, como una gallina, como un águila, como un ser que cuida con sus alas, con parte de su cuerpo, con todo lo que tiene sus seres más preciados, porque así somos nosotros para Él. Continuamos con el estudio de la escuela sabática. Vamos a la lección del miércoles 24 de enero, defensor y libertador. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10 nos habla de la salida de Israel de Egipto y nos dice: no quiero que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, fueron bautizados en la nube, en el mar, comieron el mismo alimento espiritual, bebieron la misma bebida espiritual. De alguna forma, este evento histórico real es utilizado por Dios para revelarse y durante toda la historia a nivel teológico se utiliza como un símbolo del poder de Dios para salvar a su pueblo, de cualquier circunstancia, especialmente del pecado, ¿no? En ese sentido, durante toda la historia se convierte en ese símbolo que llega a nuestros días. Pues bien, el Salmo 114 abunda en esta idea de la liberación divina mediante la soberanía de Dios como creador. Enfatiza esta idea de Dios creador soberano que es capaz de salvarnos en cualquier circunstancia. Habla del mar, el río, los montes, las colinas, son todo poderes naturales que se enfrentan a Dios y que son dominados por Dios, porque Dios es soberano, Dios es creador, Dios está por encima
de todo. En ese sentido, claro, la metáfora, la imagen teológica avanza en la historia y de alguna forma, igual que todos peregrinamos a Jerusalén y estamos rodeados de peligros, de la misma forma que Dios ayudó al pueblo de Israel en esos problemas, promete también ayudarnos a nosotros y nos invitan a mirar más allá de las colinas, más allá de los problemas, más allá de las montañas, hasta la Jerusalén celestial en ese sentido. El espíritu, por tanto, del Salmo 114 también queda plasmado en los milagros que hizo Jesús. Cuando Jesús calma la tempestad y la tormenta, en la mente de los que lo vieron no pudieron menos que recordar ese Jehová del Antiguo Testamento soberano a quien todos le obedecen, todos los poderes naturales. Jesús, por tanto, es el creador, se presenta como también dueño de lo creado y todos le obedecen, todos los poderes naturales, y por eso no hay que temer porque Él ha vencido al mundo. En ese sentido, el clamor, el temor de Dios ante su presencia se presenta como una respuesta natural ante un Dios tan poderoso que es capaz de dominar todo lo que ha sido creado y que está dispuesto a ayudarnos en cualquier circunstancia. Continuamos con el estudio de la escuela sabática, pasando ya al jueves 25 de enero. Lleva por título Ayuda desde el santuario. Y destaca en esta lección cómo en los salmos también aparece la noción del santuario como una figura de refugio, de ayuda espiritual para todos los pecadores y todos los seres que necesitamos de ayuda celestial. El santuario se convertía en un lugar de cobijo, en un lugar de protección, de seguridad, donde Dios da ayuda a los atribulados, y en ese sentido supera a las otras metáforas de refugio, porque claro, hablamos del lugar donde está la presencia misma de Dios. Por eso el santuario se configura como un lugar especial a nivel teológico y a nivel real. El monte donde mora el Señor, el monte Sión, supera a los demás en importancia, aunque realmente no sea tan alto. Si alguna vez habéis tenido la oportunidad de visitar Jerusalén, es curioso porque buscas el monte de Sión, y no es un monte tan grande. Está ahí al lado, en la ciudad de David, pero no es ni mucho menos el monte más imponente de la zona. Sin embargo, se convierte en especial precisamente porque cerca de allí estaba el santuario. La santidad del santuario contrasta con nuestra situación y el salmista reconoce que es que pecador, y de alguna forma se realza esta noción de que ante la santidad de Dios no cabe sino esperar la gracia de Dios. Por nosotros mismos no tenemos ningún mérito, ningún derecho, ni a ser salvos, ni mucho menos a presentarnos delante del Señor, así que el mensaje del santuario una vez más termina siendo que Jesús es nuestro Salvador y que solo gracias a Él podemos seguir existiendo. Queridos amigos, terminamos ya el estudio de la escuela sabática esta semana con el viernes 26 de enero. Aparecen algunos párrafos de Ellen White muy bonitos y con un mensaje muy importante. Dios hará cosas maravillosas por los que confían en Él, y dice un recado para nosotros: el motivo por el que los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerza consiste en que confían demasiado en su propia sabiduría. Qué curioso, ¿eh? Y no le dan al Señor ocasión de revelar su poder en favor de ellos. Ahora, es cierto que los salmos presentan esta realidad de cuidado, de protección, pero en ocasiones puede contrastar con nuestra situación actual. Quizá hoy que estás escuchando esto estás en una situación atribulada, complicada, difícil. Bueno, y en esa situación, ¿qué hago si leo un salmo que habla de protección divina, verdad? En ese sentido, la invitación precisamente es a confiar en Dios a pesar de las circunstancias y saber que Él tiene y tendrá la última palabra sí o sí, la palabra de salvación. En ese sentido también hay que tener cuidado porque algunos salmos se pueden usar mal. El propio Satanás usó mal el Salmo 91 y no hay que confundir la fe con la presunción, que como dice Ellen White es la falsificación de la fe. Mucho cuidado con aplicar salmos, ¿verdad?, en circunstancias que no corresponden, o a presentar una presunción delante del Señor cuando lo que hemos sido llamados es a tener fe, sencillamente fe en Dios, en que Él nos cuida, en que Él nos acompaña, en que nuestra vida eterna está segura en sus manos y pase lo que pase en este mundo, sea bueno o sea malo, la última palabra la tendrá Él. Que el Señor te bendiga.